Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Ok, vamos a pasar rápidamente al estudio de esta noche. Y ya, así como la semana pasada que entramos a los profetas menores, habíamos dicho que eran 12 profetas menores, ya hicimos dos, y hoy vamos a ver otros dos, vamos a estar viendo a Amós y a Abdías. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se llaman profetas menores? ¿Por qué? Ajá, por la cantidad de escritura, muy bien, hermano. Por la cantidad de escritura que tienen, no porque sean menos importantes que los otros, sino porque sus libros son más cortos. En el caso de Amós, tenemos que es pues, un profeta menor. El autor se cree que es Amós, no hay mucha información acerca de Amós, ahorita nos vamos a dar cuenta quién era él, pero no hay mucha información. Y el libro está datado aproximadamente entre el 783 al 743 antes de Cristo, aunque no sabemos si esa fue la fecha real en la que fue escrito el libro. Uh, esa fecha se pone solamente porque él habitó en el reino de Judá en la época de Jeroboam II, rey de Israel. Entonces, como fue más o menos en esa época y en la época en la que el imperio asirio fue y destruyó a Israel y a Samaria, la capital de Israel, en el 722, más o menos en esa época, y eso fue la profecía que dio Amós para su época. Entonces, se cree que más o menos fue en ese lapso de tiempo. Sin embargo, no se sabe si el libro lo escribió Amós o lo escribió su escuela de profetas, la escuela del profeta Amós. No se sabe quién lo escribió. Tiene solamente 9 capítulos, es muy fácil de leer y como habíamos dicho la vez pasada, el hecho de que tenga 9 capítulos no permite que él entre al grupo de los profetas mayores, aunque por ejemplo Daniel tiene 12, pero también los capítulos de Daniel son mucho más extensos. Ahora, eso lo medían era por rollos. Recuerden que eso fue escrito en rollos y los rollos pues eran cortitos y entonces decían, ok, este profeta tiene más contenido porque su rollo era más gordo y este es un rollito pequeñito, entonces lo vamos a catalogar como un profeta menor. Ahora sí, vamos a entrar al contexto para que sepamos quién era Amós, en dónde vivíamos, de dónde salió Amós, ¿cierto? El profeta Amós dice que era un pastor, él cultivaba higueras. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Dice que vivía entre el límite entre Judá e Israel en un lugar llamado Tecoa. Eso es cerca de Belén de Judá, aproximadamente 8 kilómetros de Belén de Judá. Si ustedes se dan cuenta, recordemos otra vez que el reino fue dividido en dos en la época de Jeroboam I y Roboam, hijo de Salomón. Roboam se quedó con la parte sur, que sería la parte de Judá, y Jeroboam se quedó con la parte norte, que es la parte de Israel. En esa época fue dividido el reino y Jerusalén estaba casi en el medio de la nación. Entonces, al partirse en dos, Jerusalén queda muy cerca a la frontera. Entonces, Jerusalén está muy cerca a Israel, geográficamente. Y Belén está muy cerca. Entonces, este profeta vivió ahí como en la frontera, exacto, vivía en Judá, pero vivía en la frontera cerca, muy cerca a Israel. Esas naciones llevaban ya a la época de Amós aproximadamente 150 años de haberse dividido, o no tanto de haberse dividido, sino de haberse independizado Israel. Porque si nosotros recordamos por allá en el libro de los Reyes, cuando empezamos a estudiar el libro de los Reyes, que hablamos de la división, dijimos que en esa época, bueno, el primer rey fue Saúl, siguió David, posteriormente fue Salomón, y una vez muere Salomón, Roboam queda al mando. Pero la parte de las otras 10 tribus, que no eran Judá y Rubén, si no estoy mal, ¿cuál hermano? Y Benjamín, gracias hermana, sí señora, Judá y Benjamín, ellos dijeron, bueno, no, nosotros nos quedamos con Roboam y las otras 10 tribus dijeron, no, nosotros nos quedamos con Jeroboam. Y se divide, sin embargo ellos empezaron a pelear, ¿se acuerdan que hubo una pelea entre familias a ver cómo quedaba la cosa? Y a la final el reino del norte se logró independizar. Y este profeta pues ya vive en un contexto donde ellos están separados, donde ya no hay una sola nación, sino que hay dos naciones y son diferentes. En ese momento, como habíamos dicho inicialmente, Jeroboam II, se llama Jeroboam II porque no tiene nada que ver con el primer Jeroboam. ¿Sí se acuerdan que acabamos de decir, Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era un general del ejército de Salomón, que fue al que se le dividió una túnica nueva en 10 pedazos. ¿Se acuerdan? El profeta dividió una túnica nueva en 12 pedazos, perdón, sacó 2 y le dejó 10 y le dijo, así va a ser dividido el reino de Israel y te van a dar 10 tribus a ti. Entonces, este general era Jeroboam, no primero, sino solo Jeroboam, y este rey, como tiene el mismo nombre, pues entonces se llamaría Jeroboam II. Era un muy buen rey, aunque si nosotros recordamos cuántos reyes buenos hubo en Israel, no, eso era en Judá. En Judá hubo 8 buenos, 12 malos. Y en Israel, 20 malos. No hubo ni uno bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que Jeroboam II era un buen rey? Ah, ok, bueno, era un buen rey porque él aumentó el territorio, él ganó mucho dinero, él convirtió a Israel en un fortín, en un lugar poderoso, pero era idólatra y bueno, hacía unas cosas malas que ahorita nos vamos a dar cuenta. Amós siente el llamado de Dios y va hasta Betel. Betel era el lugar donde había uno de los santuarios. Si nosotros recordamos dónde era el templo donde se adoraba a Dios, en Jerusalén. Claro que sí, hermano, muy bien, en Jerusalén. Pero como ahora los del reino del norte no tienen dónde adorar, porque pues, no van a entrar a Jerusalén, son naciones enemigas, entonces a Jeroboam, primero, a Jeroboam, el que hizo la división, le quedó muy fácil edificar 2 templos. Dijo, no vamos a tener uno, vamos a tener 2. Uno va a estar en Betel y el otro va a estar en Dan. ¿Por qué? Porque Dan está hasta arriba y Betel está hasta abajo. Entonces dijo, como para que no tengan que caminar mucho, miren cómo los consiento yo, entonces van a tener un templo arriba y un templo abajo para que no tengan que caminar mucho. Y en cada uno de los templos se edificó un becerro de oro. Esa era la entrada del templo. ¿Sí?
Ahí estaban los templos. Entonces, Amós dice, ok, mire, en esa nación hay mucha idolatría, entonces yo voy a ir hasta Betel y voy a empezar a profetizar. Él sintió el llamado de Dios, así como usted siente el llamado de Dios para evangelizar, ellos sentían el llamado de Dios para profetizar. Y este libro es una colección de sermones, poemas y visiones de la estadía de Amós en Betel. Ok, ustedes ahí dentro de ese contexto van a ver que dice Siria, Filistea, Edom, Tiro, Amón, Moab, Judá e Israel. Y eso va a ser, bueno, ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Resulta que Amós, cuando llega allá, él hace un llamado de atención a todas estas naciones. Siria, que está arriba, Filistea está como por acá, Edom creo que está acá, Tiro está como acá, Amón creo que está aquí, Moab por acá, Judá acá, Israel está acá, más o menos. Si no me entendieron, yo tampoco me entendí muy bien. Pero más o menos esas naciones quedan así. Entonces, haga de cuenta, por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, entonces es como si se estuviera hablando, el profeta Amós va a profetizar acerca de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. ¿Sí? O sea, como que todas las naciones de alrededor y la que está en el centro. Ahora sí, vamos a ver el bosquejo. Este libro está partido en 3 partes. El capítulo 1 al capítulo 2, que es un mensaje a las naciones e Israel, ¿sí? Otra vez a las que estábamos viendo, a Tiro, a Sidón, a Filistea, a Amón, a Moab, a Judá, a Israel, a Siria. El capítulo 3 al capítulo 6, mensaje a Israel y a sus líderes. Miren, en la primera parte hay un mensaje para las otras naciones y para Israel. En la segunda parte hay un mensaje para Israel y para los líderes de Israel. Y la última parte, que es del capítulo 7 al capítulo 9, se van a salir unas visiones que tuvo Amós en ese momento. Ahora sí vamos a entrar. Dice, capítulo 1 al capítulo 2, empieza diciendo que él va a hablar a Israel. Dice, yo siento el llamado de parte de Dios para denunciar el mal que se está viviendo en la tierra de Israel y voy a ir a Israel a hablar, a denunciar el pecado de Israel. Pero empieza a hablar de todas estas naciones, de Siria, Filistea, Edom, Tiro, Amón, Moab y Judá. O sea, ¿qué tiene que ver eso si se supone que están hablando desde Israel? Y mire, esto es lo que tiene que ver. El profeta empieza a hacer, mire, Tiro, Damasco, Amón, Moab, Edom, Judá, todas las naciones de alrededor, y las acusaciones van es en contra de Israel, que está en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él está haciendo las acusaciones a las naciones malas de alrededor, está diciendo, mire, ustedes son parte de la culpa de lo que está sufriendo Israel, pero el gran castigo le va a llegar a Israel. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué el mensaje es para ellos. Otro mensaje que él fue a dar es que los ricos estaban abusando de los pobres en ese momento. Ellos, imagínense que los estaban vendiendo como esclavos. Y ya sabemos nosotros cómo era la esclavitud en esa época. O sea, de lo poco que nosotros conocemos del descubrimiento de América y de la esclavitud que hubo aquí, de lo que nos han contado, es que los esclavos eran como animales. Y en esa época no era diferente, también era igual. Si yo tenía un esclavo, yo lo podía matar si yo quería, porque era como si usted tuviera un cerdito. A usted la policía no va y le monta problema en una finca, porque usted, ¿por qué mató a ese cerdo? Me lo va a llevar para la cárcel. No, el cerdo es mío, yo veré. Si lo mato, lo boto, me lo como, yo veré qué hago con él, porque es mío. Y eso mismo pasaba con los esclavos. Si yo tenía una esclava y la quería violar, lo podía hacer porque era mía. Si yo la quería matar, la mataba porque era mía. Si él se portaba mal y yo le quería cortar un brazo, le podía cortar el brazo porque era mío. Era mi problema lo que yo hiciera con ese esclavo. Si yo no le quería dar de comer, no le daba de comer porque era mi esclavo. Era mi problema de lo que yo quisiera hacer con ese esclavo. Entonces, los ricos estaban vendiendo a los pobres como esclavos. Ahora, usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Tenían tanto poder para venderlos? Claro. Porque en el caso en el que, digamos, Álvaro era un rico de Israel en esa época y yo le debiera a él algún dinero, entonces él podía cobrar ese dinero con mi vida. Yo no tengo nada con qué pagarle. Ok, las autoridades decían, entonces páguele con su vida, páguele con trabajo. Usted va a empezar a ser el esclavo de Álvaro a partir de hoy. Y ya yo no podía liberarme de esa esclavitud, a no ser de que yo tuviera el dinero para pagarle. Pero si soy un esclavo y no tengo salario, pues ¿quién me va a liberar? A no ser de que mi familia quiera liberarme pagando la deuda, que sería de la única manera que se puede hacer. Pero pues si era pobre, pues generalmente mi familia también lo iba a hacer. Entonces, ese era el problema de la esclavitud. Y eso fue lo que fue a denunciar a Mos allá, decirles, venga, ¿cómo así? O sea, ustedes son hermanos. ¿Acaso, en la tercera parte, dice, ¿acaso ustedes no son la nación que fue liberada de Egipto de la misma esclavitud? ¿No son todos ustedes hermanos? ¿Acaso no todos son descendientes de Abraham? ¿Por qué estás vendiendo a tu hermano? ¿Por qué lo vendes como esclavo? Y bueno, quizás ser esclavo en Israel era un poquito más suave porque pues ellos tenían una ética, ¿no? Ellos tenían un pensamiento distinto. Pero el problema era que no solo los vendían en Israel, también los estaban vendiendo en las naciones vecinas. ¿Usted se imagina el futuro de una persona en una nación vecina? A ver, recordemos nada más la historia de José. ¿Se acuerdan de José? José que fue vendido como esclavo en Egipto por sus propios hermanos. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la manera de vestir, la forma de hablar y la forma de actuar de José cuando sus hermanos lo encontraron? Totalmente diferente. Se maquillaba, se vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio, inclusive se llamaba Safnat Panea, no se llamaba José, ya tenía un nombre egipcio. O sea, cambió completamente su idiosincrasia, su visión, todo. En estos días con mi esposa estábamos viendo
El Rastro creo que es el programa que nos vemos nosotros, y hablaban de una familia una señora que era muy pobre y tuvo 6 hijos, no sé por qué los pobres tenemos tantos hijos, si no tenemos con qué mantenerlos, pero somos felices teniendo hijos. Y tuvo como 6 hijos esta señora, eran 3 niños, 3 niñas, ¿cierto? Y ella los tuvo que dejar en un lugar de adopción, como el ICBF, digamos. Los tuvo que dejar en un lugar de adopción y a los 3 niños nadie los adoptó y a las 3 niñas se las llevaron para Francia, ¿fue? Se las llevaron para Francia. Y la mayor quiso venir a conocer a su mamá. Oye, si ustedes vieran los muchachos, obviamente con los rasgos de uno, pintañeritos, así todos feitos, puro colombiano, ¿sí? Y las muchachas sí parecían europeas. Bueno, la única que mostraron, porque las otras no las mostraron. Ella sí tenía un poquito más de pinta, se vestía mejor, tenía un pensamiento diferente, había estudiado, había salido adelante, pero tenía los mismos genes de estos otros. Inclusive uno de sus hermanos estaba en la cárcel y ella tuvo que ir a la cárcel a conocerlo. Y no son pues los mismos genes, son hijos del mismo papá, son hijos de la misma mamá. ¿Qué pasó? Idiosincrasia, contexto. Se fueron muy pequeñas, aunque ella siempre fue consciente, mi mamá es colombiana, pero ella aprendió francés, así se olvidó del español, ¿cierto? Sí, no, porque no hablaba bien español, pero aprendió francés, empezó a estudiar, pensaba como europea, no como latinoamericana. ¿Por qué? Porque está metida en el contexto. Entonces, así mismo pasaba con estos esclavos que eran vendidos a otras naciones. Ellos cambiaban su contexto. Entonces, ya que Dios de Israel, sino que venga para acá Ra, o venga para acá otro Baal, cualquier Dios que ellos tuvieran en ese momento. Ok, y entonces Amós en ese momento les dice, mire, por todas estas cosas que ustedes están haciendo, Dios está harto de ustedes. Dios ya no quiere nada más con ustedes. Y ahí viene el capítulo 3 al capítulo 6, que sería la segunda parte. Entonces dice, la profecía de Amós, Dios les dice, él les dice que Dios les está mandando a decir que los escogió de entre todos los pueblos. Y está haciendo una referencia al jardín del Edén. Está haciendo una referencia a Génesis capítulo 12, cuando Dios se le aparece a Abraham, le habla a Abraham, que vive en Ur de los caldeos, que ni siquiera vivía en Canaán, y le dice, venga para acá, yo le voy a dar una nación, y sus descendientes nadie los va a poder contar, van a ser como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, no van a poder ser contados. Yo lo escogí a usted, de todo el planeta. O sea, él se pudo haber aparecido aquí a los incas, él se le hubiera podido haber aparecido a los mayas, él se le hubiera podido haber aparecido a los mismos chinos, qué sé yo, a los vikingos, no sé, se le hubiera podido haber aparecido a cualquier persona, pero él le habló, fue a Abraham, y le dijo, a ustedes los escogí como nación, compórtense como tal. O sea, la única nación del mundo que me tiene a mí y quieren tener otros dioses. Eso está como cuando uno tiene un trabajo, ¿no? O sea, dura sin trabajo un poco de tiempo y no desespera en lo que me salga, si sea lavando baños, no en lo que salga, si sea barriendo calles. Y cuando le sale un trabajo, a los 3 días uno ya está aburrido. Uy, no, este trabajo es muy duro, yo quisiera otro trabajo y empieza uno a buscar otro trabajo. Exactamente igual le estaba pasando a esa nación. O sea, fueron escogidas por Dios. Tenían al único Dios verdadero y querían andar aventurando por ahí con otros, como cuando uno consigue novia y entonces ya después todas las otras le parecen bonitas. No, a mí no me pasa eso, mamá. Pero a los demás hombres sí les pasa eso. Pero bueno, a otros hombres sí les pasa eso. Me estoy metiendo ya en problemas acá con varios. Y teníamos que ser, o la nación tenía que ser diferente. ¿Se acuerdan que una de las de los motivos principales por los que Dios siempre estuvo, ok, vamos a tener a Adán y a Eva aquí metidos entre el Edén, ¿cierto? Listo, no quisieron, bueno, no importa. Entonces siguieron ahí, bueno, la maldad se multiplicó, entonces voy a acabar con la raza humana, voy a mandar un diluvio, pero venga Noé y usted va a quedar con su familia ahí. Ok, listo. La gente volvió y se dañó, entonces coge a Abraham y le dice, venga, sálgase de aquí, venga para acá, yo lo voy a llevar para acá, para aquel lado. Y la gente se siguió dañando, fueron esclavizados 430 años en Egipto, y Dios dice, ok, los voy a sacar de allá, los voy a llevar a la tierra prometida, les voy a dar unos mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes por qué fueron dados los mandamientos? Mire que cuando les dan los mandamientos, porque les pudo haber dado los mandamientos mucho antes, pero se los dio en el monte Oreb, poco antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eso se hacía dentro de Canaán. Y él dijo, esta gente se me va a dejar contagiar de lo malo allá, entonces más bien les doy unos mandamientos para que digan, después no digan que no les avisé, y les voy a dar unos mandamientos. Y eso es sinónimo de separación. Ustedes tienen que ser diferentes al resto de las naciones. Para Dios hubiera sido lo mismo que fornicaran, que adulteraran, que mataran, que tuvieran reyes, que hicieran lo que ellos quisieran. Pero resulta que eso era lo que hacían las otras naciones. Entonces Dios dice, no lo van a hacer porque ustedes son diferentes, tienen que ser diferentes. Y este es el llamado que está haciendo Amós al pueblo de Israel y les dice, hombre, otra vez, ¿cuántas veces hay que decirles lo mismo? Hay que ser diferentes, Dios los escogió. Esta frase, yo no sé si usted la ha visto en algún lado, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Spider-Man. Pero obviamente la Biblia no lo dice, pero el tema es que ¿por qué es juzgado Israel? O sea, ya vimos que también se les da profecía a Moab, se le da profecía a Siria, Filistea, pero ¿por qué no están siendo castigadas esas naciones? Exacto, hermana Sandra, muy bien, porque ellos no le pertenecen a Dios. Es exactamente igual como que yo le diga a mi hija, no hagas eso, y ella está con una amiguita, y entonces ella lo hace y yo le pego a mi hija, y ella viene y me pregunta, ¿y por qué no le pegas a ella que también lo está haciendo? Porque no es mía, a mí qué me importa, o sea, si sus papás no la corrigen, ¿por qué tengo que corregirla yo? A mí me compete corregirla a usted, que usted es la que está haciendo lo malo. Ahora,
Dios, como igual es el papá de todos, Él es creador, sí los va a castigar posteriormente, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que Israel, como decía en la parte anterior, había sido el pueblo escogido de Dios y tenía que comportarse como tal. No se puede comportar como los pueblos de alrededor. Entonces, ser escogido también tiene sus contras, no es solamente pros. ¿Sí? Nosotros como cristianos no es que, ay, bueno, como somos los consentidos de Dios, entonces Dios nos va a dar de todo, nos va a dar salud, nos va a dar dinero, nos va a dar prosperidad, nos va a dar tranquilidad. No, también nos va a demandar y nos va a demandar mucho más de lo que se demanda allá afuera, porque somos escogidos, porque Él nos escogió a nosotros. Ok, hipocresía religiosa. ¿Cómo así que hipocresía religiosa? Amós también va y los juzga y les dice, ustedes están siendo hipócritas de manera religiosa. Pero ser hipócrita de manera religiosa no es usted cerrar los ojos y no orar, ¿sí? Hacerse el que está orando, pero está acordándose de los chistes que le contaron. No, no se trata de eso. Se trata de que ellos estaban maltratando a los pobres, pero iban a llevar sus ofrendas al templo. O sea, imagínese usted, le estoy quitando al pobre, porque yo soy uno de los ricos del pueblo, le quito al pobre con impuestos, con muchas trampas, le quito al pobre y después llego y pongo mi ofrenda, digo, ay, mire cuán dadivoso soy yo. Claro, estoy abusando del más débil para venir a decir que yo soy una buena persona. Y eso era lo que estaban haciendo en ese momento. Ellos estaban oprimiendo al pueblo, estaban maltratando a los pobres y después se iban a orar, no faltaban a ninguna fiesta, se sentaban en las primeras filas, como dice Mateo 23, se sientan en las primeras filas, ensanchan sus filacterias, le ponen cada vez más ruedos a los mantos solamente para mírenme cómo soy yo de religioso, mírenme cómo soy yo de espiritual. Y eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Dice que eso es una farsa. Y por eso, Amós, capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? Es muy conocido en la iglesia de Cristo de texto. Súper conocido. Dice, aborrecí vuestras solemnidades y como que no me contentaré más en ellas y calla ya las salmodias de tus instrumentos y cosas así por el estilo, ¿cierto? Es un texto muy conocido por nosotros y está hablando de esto precisamente, le está diciendo al pueblo, mire, yo no me gozo en sus reuniones, no me gozo en su adoración, no me gozo en su música, no me gozo en sus sacrificios. ¿Por qué? Porque son hipócritas, porque son doble moral, lo están haciendo con doble moral. O sea, ustedes aparentan ser, pero no lo son. Y hoy en día nos sucede lo mismo en la iglesia, cuando quizás yo hago cosas de lunes a sábado, ¿sí? Yo miro muchachas en la calle, me fumo mis cigarros, me tomo mis cervezas, echo mis madrazos, ¿sí? Robo al que puedo, pero el domingo llego, me siento en la primera fila, ¡oh, Señor! Ay, eso en tono cántico, ¿sí? Y cuando oro, entonces yo oro más duro para que todo el mundo oiga cuán espiritual es el hermano James. Cuando me toca dar una ofrenda, un sermón, una clase, cualquier cosa, yo, la que devoción, mírenme cómo soy yo. Pero el resto de la semana, nadie conoce mi vida, porque pues, ustedes están ocupados en sus trabajos, en sus casas, en sus cosas. Pero el que conoce mi vida entre semanas es Dios. Y miren cómo Dios está repudiando la adoración que Israel le está dando en ese momento porque sabe que son de doble moral, porque sabe que son de doble ánimo en ese momento para adorar. Y por eso es que este texto dice que aborreció sus solemnidades y sus asambleas. La idolatría de Jeroboam primero, que era lo que les había dicho inicialmente, que pone estos becerros de oro en la entrada de cada uno de los templos, que hizo uno en Dan y otro en Betel. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el libro del Éxodo que hablamos sobre el becerro de oro, ¿cómo se llamaba ese becerro de oro que hicieron en el monte de Oreb? Cuando, acuérdense que Moisés subió y se quedó 40 días allá en el monte y cuando él bajó estaban adorando un becerro. ¿Cómo se llamaba? Dios, se llamaba Jehová. Porque ellos no estaban buscando otro Dios, no era que quisieran otro Dios, era que querían personificar. O sea, imagínense ustedes el tema idolátrico, si así se puede decir, el tema de idolatría que tenía el pueblo en ese momento, que ellos veían en Moisés a Dios. Porque cuando Moisés no baja, dicen, ¿y ahora quién nos va a guiar? Entonces tenemos que hacer una figura que nos guíe. Y en ese momento hicieron el becerro. Ahora, yo le aseguro que Jeroboam no estaba pensando, ay, vamos a adorar un becerro, porque pues igual ellos mataban becerros y se los comían, no era que fuera una figura santa para ellos, ¿sí? Él estaba pensando precisamente en esa época. Vamos a poner un becerro de oro en cada uno de los templos para que personifique la presencia de Dios. Y la gente sepa que aquí está Jehová. Solo que no aprendió, errores pasados. Ya a Dios no le había molestado eso y él fue y lo repitió. Entonces, gracias a la idolatría de Jeroboam, mire cómo las cosas van entrando poquito a poco, ¿sí? Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo se fue metiendo la pornografía en nuestros televisores. Cuando yo era pequeño, yo creo que este ejemplo lo he puesto muchas veces, pero el porno de mi época en la televisión era de pronto ver un comercial de Leonisa. Solamente en comerciales de ropa interior era que uno veía a una mujer medio vestida. Pero ahorita a usted le venden una silla y sale una muchacha en bikini, mire, sillas, yo no sé qué, ¿qué tiene que ver eso con una silla? O sea, sí, le están vendiendo un café y sale una mujer medio desnuda con un café o un muchacho medio desnudo con un café. Exacto, y uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero poco a poco, eso no fue de un momento a otro.
que se metió la pornografía, porque eso hubiera generado un escándalo. ¿Qué está pasando hoy en día con el homosexualismo? Poco a poco se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, hasta que hoy en día casi todas las películas, hasta en Disney, las películas de Disney tienen escenas homosexuales. Poco a poco se fue, no fue que de primerazo entonces ya salieron un par de hombres besándose, porque eso hubiera generado un escándalo horrible hace algunos años, pero poquito a poco se fue metiendo. Y eso fue lo que pasó en esa época, que poco a poco se fue metiendo. O sea, ya tenemos dos becerros, de ahí a meter dioses de otros pueblos, estamos a un paso, ¿sí? Estamos a un pasito. Y empezaron a meter otros dioses, claro que sí, porque ya se les había abierto la puerta. Decía el decano de Baxter, el que era el decano de Baxter, Selvin, en una clase, y él decía que estas doctrinas de abrir la puerta a ciertas cositas, ¿no? Que uno como que no tiene muy claras con la doctrina y uno dice, podría ser, pero podría no ser. Entonces él decía, eso es como tener una tranquita, la tranquita que sostiene la puerta de los toros a la entrada de la plaza. Si usted quita esa tranca, se le puede venir una mano de toros que usted después no va a poder controlar. Entonces tenga la tranquita. Es mejor tener esa tranquita a tener todos esos toros allá metidos. Y eso mismo estaba pasando acá. Es mejor que usted tenga la tranquita, pero no, él abrió la tranca y se le metieron una mano de toros. Mire, hablan de Astaroth, que era la diosa del sexo, de Anat, que era el dios de la guerra, y Baal, que era el dios del clima. ¿Cómo era conocido Jehová? Dicen Jehová de los ejércitos. Porque para ese pueblo Dios era un Dios guerrero, porque a él era el que invocaban cuando, oiga, se nos van a meter, ayúdenos. Y él hacía que todos fueran libres. Y mire cómo aquí lo habían cambiado también. O sea, está bien que lo cambien por el del clima, por el del sexo, porque pues él es el Dios de los ejércitos, ¿no? De pronto. Pero también lo cambiaron, porque lo cambiaron por este Dios llamado Anat, que era el Dios de la guerra. O sea, ya ni eso. Ah, y esta frase, que me encanta mucho, está en capítulo 5, versículo 4, que Dios les dice, ok, si ustedes, aunque han hecho lo malo, me buscan, van a vivir. Buscadme y viviréis. Yo voy a permitir que ustedes salgan adelante solamente si me buscan. Entramos a la última parte, que son las visiones de Amós, y que son del capítulo 7 al capítulo 9. Entonces, una de las visiones que tiene Amós es que ve como una plaga de langostas arrasa a Israel. Y lo habíamos visto hace 8 días en el libro de Joel. Habíamos visto cómo Joel tuvo una visión de que a Israel lo iban a acabar unas langostas. Él recién había acabado de pasar un problema con las langostas, porque a Jerusalén se habían metido, habían arrasado unos cultivos, y él ve cómo, perdón, a Jerusalén se iban a meter también como langostas, que después se convirtieron en un ejército que vino a ser el rey Nabucodonosor, o el emperador Nabucodonosor. Y Amós también tiene esta visión y dice, ok, son como langostas que van a arrasar con Israel. Y después tiene una visión donde Dios con su poder golpea los pilares de los dos templos, el que está en Daniel, el que está en Betel, y los tumba. Y también hay un mensaje de esperanza, como en los otros dos profetas que vimos hace 8 días. Hay un mensaje de esperanza. En el último párrafo, él tiene una visión de una construcción caída, o sea, de unas ruinas que probablemente podrían ser estos templos, que se están reconstruyendo. Y Dios dice que con esas ruinas, con esos ladrillos caídos, con esos pedazos que hay en el suelo, Él va a reconstruir la casa de David. Y la visión se generaliza con los otros libros, termina diciendo que va a ser para todas las naciones, que allí habitarán todas las naciones. Entonces es como una visión acerca de la venida del Mesías, más o menos, de la apertura de Dios hacia las demás naciones. Y ahí terminaríamos nosotros con el profeta Amós. Y viene el profeta Abdías. Llevamos 40 minutos con un profeta y nos vamos a mover 40 minutos con el otro profeta. Ok, Abdías, mentiras. Abdías solamente tiene 21 versículos, entonces es de hecho el libro más corto del Antiguo Testamento, el profeta Abdías. O sea que nos vamos a tirar como 5 minutitos hablando de Abdías, porque más o menos pues, es lo que se demora uno leyendo el libro. Pero no mentiras, hay mucho contenido. El autor es Abdías. Está datado en el siglo VI, más o menos, se cree que fue después de la destrucción de Jerusalén, cuando estaban en el exilio, y como les había dicho antes, pues es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, solamente tiene 21 versículos. Cuando usted quiera corchar a alguien, si sabe de Biblia o no, usted le puede decir, ay, usted ya leyó el capítulo 2 de Abdías, a ver qué le responde. Si le dice, ay, sí, no, o tiene 4 o algo así, entonces, bueno, tuvimos una experiencia allá en Baxter, que había una compañera que le gustaba mucho, pues, creer que sabía, y, y estábamos hablando sobre el libro de Filemón, ¿cierto? Estamos hablando sobre el libro de Filemón y al maestro le dio por decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos como en una representación? Vamos a hacer una representación del libro de Filemón y toda la cosa, como una obra de teatro, para que lo podamos aprender. Y entonces dijo, voy a armar 4 grupos. Aquí, ya, ustedes acá, ustedes allá, ustedes acá, ustedes. Y cada quien me hace una representación como una obra de teatro de Filemón y así vamos a aprender un poco más. Y ella levantó la mano y dijo, hermano, ¿y por qué no que cada uno haga un capítulo? Que cada uno haga un capítulo, del capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. Y todo, pero es que solamente tiene un capítulo. Entonces, ya saben, cuando ustedes quieran corchar a alguien, pregúntele, oye, usted ya leyó el capítulo 3 de Abdías, a ver qué le responde. Si le responde, oiga, sí, yo ya lo leí, es interesante, entonces diga, no solo tiene un capítulo. El libro son poemas de juicio divino para la nación de Edom. Este libro no está escrito para Israel ni para Judá, está escrito para Edom. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver Edom aquí en todo este cuento? Ok, si nosotros nos vamos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta que Edom e Israel son hermanos.
porque son semitas. ¿Cómo así que son semitas? Bueno, provienen de Sem. ¿Se acuerdan quién era Sem? Hijo de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ok, entonces, nosotros los que provienen de Sem, ellos son hijos de Abraham. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? No, el de Sara, Isaac. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Isaac y Rebeca? Ajá, tuvo gemelos, ¿cómo se llamaban? Jacob y Esaú, muy bien. Posteriormente a ellos se les cambió el nombre, ¿cómo se quedaron llamando? Edom. Israel y Edom, así se quedaron llamando. Entonces ya sabemos quién era el padre de la nación Edom, ¿sí? Que era Esaú, muy bien. Entonces eran hermanos. Y ellos, pues ya sabemos que tuvieron muchas dificultades, tuvieron peleas y todo por el tema de las lentejas, de la primogenitura y todo esto. Ellos tuvieron problemas y esos problemas fueron heredados, porque ustedes miran en la historia del Antiguo Testamento, Israel y Edom siempre están peleando. Siempre están peleando entre ellos. Hasta el día de hoy ellos mantienen peleando. Y esos son problemas heredados de esa familia. Bueno, obviamente no es como que, ay, sí, que este era mi papá y que este era mi papá. No, sino que eso se volvió un conflicto. Se volvió un conflicto y ellos mantenían peleando. Cuando llegó Nabucodonosor a Israel, a Jerusalén, y se tomó Jerusalén y se los llevó al exilio, pues ¿qué hizo Edom? Aprovechó que no había ejército y dijo, ay, ya no hay quien los defienda, venga para acá. Y se metieron en las aldeas y en los pueblos pequeños, en los pueblos cercanos, hicieron saqueos, golpearon judíos y mataron muchos judíos. Imagínense usted esa belleza de vecino, ¿sí? Es como si algo así, digamos, exacto, aprovechando, digamos, la guerra de Colombia con sus guerrillas, entonces Venezuela se metiera a saquear a Colombia porque el ejército está ocupado peleando con la guerrilla, entonces no hay quien los defienda, entonces me meto yo también y acabo, ¿sí? Algo así por el estilo. Vamos ahora sí. Capítulo no, porque solo tiene un capítulo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a ver acusaciones contra Edom. Entonces el profeta está acusando a Edom, le dice que tienen mucho orgullo y tienen autoexaltación. O sea, ellos se creen mejores. Los edomitas siempre se creyeron mejores que los judíos. ¿Por qué se creyeron mejores? Bueno, inclusive, ¿ustedes conocen esto? ¿Cómo se llama? Petra, sí señora, muy bien, se llama Petra, es una ciudad que se llama Petra, muy bonita, para que la vean en Google. Obviamente yo no la he visto, sí, yo no he ido hasta allá y me muero de ganas por ir hasta allá, pero en fotos eso se ve hermoso. Si ustedes se dan cuenta, es tallada en la piedra, o sea, ellos no construyeron nada, ellos tallaban la piedra. Y la ciudad de Petra es una de las 7 maravillas del mundo, porque o sea, cogieron una montaña y la rompieron y empezaron a darle forma y a hacer casas dentro de la montaña. Eso es algo hermoso. Hoy en día se llama Petra, pero eran los edomitas los que vivían allí. Entonces, ellos vivían en las montañas altas y hacían estas casas hermosas. Eso nos quiere decir que el orgullo de ellos era gigantesco. O sea, ellos no vivían en cualquier lugar, ellos tenían que vivir en lugares muy bonitos. Y aunque este es un templo, las casas de ellos todas están hechas en la roca. Yo los invito a que ustedes entren un día de estos a YouTube y vean un documental acerca de Petra. Es genial, es fascinante. Ellos vivían en rocas altas, en el desierto, dice el versículo 3 al 4, dice, pero eso también es una metáfora porque ellos se creían superiores a los judíos. O sea, yo no voy a vivir en ranchitos como los que viven ustedes, yo voy a vivir en casas hechas por mí mismo, por mi propia mano, dentro de una roca, algo que no se va a caer jamás. Pasado más de 3.000 años, 4.000 años, y ahí están. Aunque algunos terremotos las han tumbado, ya lo vamos a ver. Mire usted esto tan bonito, yo de esto me enteré hasta que estaba haciendo el estudio esta semana. Y dice que Edom va a ser destruido, fue una de las profecías que dio Abdías. Dijo, Edom va a ser destruido por causa de su altivez y de su orgullo. Ahora, cuando yo entro a buscar información acerca de Petra, Wikipedia me dice lo mismo, lo siguiente, dice, Petra, en griego antiguo Petra, que en árabe era Batra, es un importante enclave arqueológico en Jordania, la capital del antiguo reino nabateo, cuyos pobladores llamaban Ramcú en árabe. El nombre Petra proviene del griego Petra, que significa piedra. Por eso cuando usted escucha que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es un juego de palabras que hizo Jesús en griego, porque dice, yo, pues de cierto te digo que tú te llamas Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es un juego de palabras que hizo Jesús. Ahora, la parte que subrayé en rojo dice, fundada en la antigüedad hacia el final del siglo VIII antes de Cristo por los quienes edomitas. Fue ocupada en el siglo VI. ¿Cuándo fue escrito Abdías? Fue ocupada en el siglo VI, o sea, poco antes de que fuese ocupada por los nabateos, como dice aquí arriba, le pertenecía a los edomitas. Y mire cómo Abdías está profetizando lo que iba a pasar poquito tiempo después. Y dice, por los nabateos que la hicieron prosperar gracias a la situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur mediterráneo. Espérenme un momentito. Edom será destruido, fue la profecía de Abdías, ¿cierto? Y dice, hacia el siglo VI después de Cristo, o sea, no mucho después, o sea, el imperio nabateo los cogió, se quedó con ellos y al tiempito dice, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo, yo no sé quién, yo no sé quién. La profecía de Abdías se cumplió o no se cumplió. Tiempito después. Tiempito después. El versículo 15 dice, la profecía o el tema cambia drásticamente porque ya no habla solamente de Edom, o sea, ya le dio su profecía, ya le dijo, ustedes van a ser destruidos, y Abdías se olvidó del tema. Y dice que empieza a hablar acerca del día del Señor.
Entonces, este texto es conocido como un texto bisagra. ¿Cómo así un texto bisagra? Pues es una unión. Me va a unir esta parte de arriba con esta parte de abajo. Dice, ok, mire, ya hablamos sobre el orgullo de los edomitas y ya dijimos que los edomitas van a ser destruidos. Ahora, venga, yo le voy a hablar un poquito del Día del Señor. ¿Qué dijimos del Día del Señor hace 8 días? Que es el domingo, el día que adoramos, ¿cierto? ¿Sí? No. Eso es para nosotros hoy en día. Pero el Día del Señor para ellos era el día del juicio, donde Dios iba a castigar la maldad de las personas. Por eso se cree que las 10 plagas fueron el Día del Señor. El día que Dios abrió el Mar Rojo en dos y se tragó todos los soldados egipcios fue el Día del Señor. El día que cayeron los muros de Jericó fue el Día del Señor. Cada vez que Dios castigaba a alguien malo, era considerado el Día del Señor para las personas del Antiguo Testamento. Entonces les empieza a decir, ok, mire, todo lo que pasó o lo que le va a pasar a Edom, pues le va a pasar a usted. Quien emule, quien imite, quien se comporte como Edom, también va a ser destruido. Irremisiblemente. Así como pasó con Egipto, así como pasó con Jericó, así como pasó con los cananeos, así como pasó con los filisteos, así como pasó con cada una de las naciones que fueron malas, así mismo va a pasar con usted si se comporta mal. Bueno, no con usted, sino con Judá, era lo que le estaba diciendo Abdías en ese momento a Judá. Y dice que es el mejor ejemplo de orgullo, o sea, él toca el tema de Edom, que empezamos diciendo, ¿y por qué está hablando de Edom? Si Edom ni siquiera hace parte ni de Israel ni de Judá, o sea, no hace parte del pueblo de Dios. Son gentiles, o sea, no pertenecen al pueblo de Dios, ¿por qué me está hablando de ellos? Ok, porque es el mejor ejemplo para decirles, si ustedes se comportan así, van a ser destruidos. ¿No le ha pasado con su mamá que cuando lo va a regañar, dice, coge el peor ejemplo, usted ya se parece a ese que yo no sé qué, ¿sí? Así mismito, cuando lo regañan a uno, la mamá le dice, coge el peor ejemplo que hay, o sea, la peor persona que conoce ella, dice, usted ya está igualito a ese que se la pasa haciendo y deshaciendo. Ese es el ejemplo. Y cuando le quieren poner a uno un reto, entonces buscan el mejor. Usted debería ser como fulano de tal, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Abdías en este momento. Le está diciendo a Judá, oiga, usted se parece al vago del barrio, de verdad. O sea, mire que ustedes deberían ir a comportarse como el pilo del salón, no como el vago. Más o menos eso es lo que les está diciendo Abdías. Está utilizando el mejor ejemplo de orgullo. Y el mejor ejemplo que se puede utilizar es que, aparte de todo, mire que nada es planeado, nada es no, sí, como al azar con Dios. Todo tiene una forma de ser. Y por eso yo sé que a ustedes no les gusta que yo les traiga hebreo, pero es que no podemos hacer nada en contra de eso. Para Dios todo está planificado. Mire esas letras extrañas que ustedes ven ahí al frente, donde dice el mejor ejemplo de orgullo, son una Aleph, una Dalet y una Mensofit. Y eso es la forma en la que se escribe Edom. Pero también es la forma en la que se escribe Adam. Y Edom quiere decir rojo. Y Adam quiere decir humanidad, pero también quiere decir hombre. O también quiere decir el nombre de Adán. Pero mire que el hecho de que sea comparado con Edom, no solamente por su orgullo, por su maldad, por lo malos que fueron siempre con el pueblo judío, no solamente por eso, sino también porque está utilizando, digámoslo así, como una especie de acróstico, esas mismas letras que en hebreo se escriben consonantes, no se les ponen las vocales, a nosotros nos toca porque no sabemos cómo se pronuncian, pero ellos, yo no sé, yo no entendería cómo identificarían ellos esta palabra, así como Adán o como Edom, porque son las mismas y ellos no le ponen vocales en una oración. Pero él está diciendo, mire, no es solo Edom, también es Adán. ¿Y qué quiere decir Adán? Humanidad. No es solo un juicio para Edom como nación, es un juicio para Adán como humanidad. Ojo, porque si son orgullosos, va a ser un juicio para todos en general. Pero también hay un mensaje de esperanza, no se va a quedar sin un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza, este mensaje de esperanza dice que el juicio y el castigo para las naciones va a venir irremisiblemente. Ser malos, hay que castigar. Sin embargo, como un buen padre, cuando castiga a su hijo, si Alison hace algo malo, yo no la voy a castigar eternamente. No me vuelva a hablar, no le voy a dar comida, no duerma en el piso, no le vuelvo a comprar ropa. Usted verá, ya cuando tenga 20 años, imagínese usted con los mismos pantaloncitos que tiene ahorita, entonces le van a quedar aquí como de chorcitos y toda la cosa. No creo que vaya a engordar nunca, porque mire el papá, ¿cierto? Pero igual de chorcitos y toda la cosa. No, duerme en el piso de malas y no va a comer y no la voy a volver a hablar. No, uno la castiga y al ratico, cuando ella tiene ojitos de ternero degollado, está uno otra vez consintiéndola. Venga, mi amor, pórtese bien, no sea así, por favor, esto y aquello. Y Dios es exactamente igual con nosotros. Él los castiga, pero también les dice lo mismo que dijo en Amós: buscadme y viviréis. O sea, no con las mismas palabras, pero les dice, si ustedes me buscan con todo el amor del mundo, yo los voy a recibir. Habla del reino mesiánico y de la unión de las naciones en ese reino, desde el versículo 17 hasta el 21. Y dice que será poblada, o que será repoblada, con el remanente fiel de Israel, que para ellos tenía todo el sentido del mundo, porque habían sido las personas que no se habían contaminado en la época del exilio, ¿cierto? Sino que estaban firmes a Dios, que no se habían dejado contaminar, y para nosotros tiene mucho más sentido porque nosotros sabemos que el remanente fiel somos nosotros, que es la iglesia. Entonces, Dios repobla su nación, esa misma nación que le dijo a Amós, dígale a Israel que yo los escogí, somos nosotros, ese mismo remanente fiel. Miren cómo se juntan un libro con el otro, se ayudan el uno al otro mutuamente.
Y el orgullo de Edom es un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Dios nos dio un mundo perfecto. Dios creó este mundo. Inicialmente, Adán y Eva no debían morir. Y Él creó este mundo para que nosotros viviésemos eternamente, para que nosotros estuviéramos tranquilos, disfrutando de su creación. Pero nosotros, como el que consigue novia y empieza a mirar otras, empezamos a mirar a ver cómo nos quitamos la tranquilidad. Nosotros somos especialistas en estar buscando unos problemas. Uno está por ahí tranquilo y se desespera con esa tranquilidad y le dan ganas de buscar problemas. Ay, no quiero acción, ¿sí? Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Judá a través del profeta Abdías. Ojo, si siguen con esa forma de comportarse, van a ir al exilio. Les va a ir mal. No se comporten como Edom. Y ya sabemos, la historia nos mostró que fue lo que pasó con Judá. Se fueron para el exilio. Porque igual siguieron con el orgullo. Dios los bendiga, mis hermanos.